Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la nueva gran joya que hoy tiene River en sus divisiones inferiores. El futbolista en cuestión seguramente lo han oído hablar porque la realidad es que es uno de los jugadores que mayor entusiasmo genera en el hincha, y es Franco Mastantuono, futbolista de tan solo 16 años que tiene muchas posibilidades de ir a jugar el Mundial Sub-17 ahora en el transcurso de los próximos meses, y que además ya está siendo observado como para que de cara al 2024 forme parte del plantel de la reserva. Hoy por hoy está jugando en la quinta división, su nivel en las categorías previas fue verdaderamente sensacional y en River esperan que su crecimiento sea muy parecido al que está teniendo hoy por hoy el Diablito Echeverri. Inclusive algunos, los formadores y directores técnicos que lo han tenido en las categorías menores, lo consideran inclusive un pasito por encima del Diablito en cuanto a sus virtudes. Está quedado que siempre es feo comparar a dos de las mayores promesas, no solamente de River, sino del fútbol argentino, pero en este video en particular vamos a desglosar cuál es la actualidad de este joven jugador que seguramente dentro de un par de años debute en la primera división del Millonario. ¡Empecemos! Desde hace bastante tiempo que la figura de Franco Mastantuono está siendo nombrada en las divisiones juveniles de River. La realidad es que hoy por hoy en la quinta división no se lo ha visto tanto en relación a que recién la reserva es la categoría en la cual se empiezan a transmitir los partidos de manera más regular. Que es verdad que seguramente alguno haya podido ver cierto video de la sexta, de la séptima, de la octava y la novena, que son las categorías donde ya Mastantuono ha tenido un nivel superador, pero recién cuando llegue la oportunidad de que juegue en la reserva, ahí vamos a tener verdaderamente un panorama de la clase de futbolista que es. Hoy por hoy, en su categoría, es un jugador que se desempeña como enganche, pero tiene una cuota goleadora pocas veces vista en un jugador que no es centrodelantero, no es esa referencia de área. Por eso mismo, si analizamos que además de hacer jugar al equipo, de ser un futbolista que le gusta triangular con el resto de sus compañeros, que es un jugador que verdaderamente está por encima de la media del resto de los jugadores de las divisiones inferiores de River y del fútbol argentino, y además mete goles, la realidad es que estamos en presencia de un jugador que de cara a un par de años puede llegar a ser muy pero muy importante. Y la dirigencia de River lo sabe, y es por eso que ya le ha hecho firmar su primer contrato como jugador profesional. Desde el momento en el cual cumplió 16 años ya se sabía que Mastantuono iba a tener un contrato verdaderamente extenso. Firmó su vínculo con el equipo de Núñez por poco más de 2 años, hasta finales del 2025, y con la cláusula de rescisión más cara, no solamente de todas las divisiones juveniles de River, sino de todo el plantel. Es la misma que la de Diablito Echeverri, son los dos que tienen el valor más alto. Estamos hablando de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Quizás es un número bastante elevado en relación a que es un futbolista que no ha tenido grandes sondeos de Europa, más allá de que siempre los conjuntos más importantes del fútbol europeo preguntan por los juveniles, y sobre todo si es un futbolista que va a tener un nivel superador en el Mundial Sub-17, ahí es donde River le puso muy bien esta cláusula antes de que se vaya a disputar el torneo con la selección argentina, porque caso contrario podrían verlo y si no tenía contrato se lo podían llevar sin ningún tipo de inconveniente. Por eso River ha decidido blindar a este joven jugador que se espera que pueda determinar su formación en las divisiones juveniles del más grande, redebute en la reserva, que eso es importante. Seguramente suceda algo parecido a lo que pasó con el Diablito Echeverri el año pasado, que de un día para el otro jugó en la reserva y después ya pueda estar con la primera división. Si bien es cierto que va a ser muy joven en el 2024 para que debute en primera, no hay que descartar absolutamente nada. Supuestamente a fin de año se va a venir una reestructuración importante en el plantel de la máxima categoría, dirigido hoy por Martín de Michelis, y es ahí donde este jugador podría aprovechar alguna posibilidad, pero repito, primero tiene que aparecer en la reserva.
jugar un par de partidos o por lo menos tener continuidad en la tercera categoría, y recién ahí vamos a poder hablar de la chance concreta de que aparezca por lo menos en algún entrenamiento de la primera división. Echeverri empezó de esa forma y 2 meses después de haber practicado todas las semanas empezó a estar concentrado. Evans Tantuono debería seguir los mismos pasos, teniendo en cuenta que no hay que esperar tanto a estos chicos que se saben que están por encima de la media del resto de los futbolistas del fútbol argentino. Vamos a hablar ahora de cómo fueron sus inicios en River, no hablando puntualmente de su trayectoria como futbolista, porque la realidad es que tiene 16 años, pero hubo un momento en el cual decidió verdaderamente jugar en el más grande. En su momento hizo una prueba en Azul, partido de la provincia de Buenos Aires, de hecho es de donde es originario Matías Almeida, y después de realizar esa prueba lo invitaron a venir a River. Eso fue en el año 2017, hace 6 años, cuando tan solo tenía 10. Siguió jugando allá igual en Azul hasta que en el 2019 estuvo una semana practicando y lo ficharon para jugar en la liga. Su primer partido fue en la última jornada de ese año contra Banfield en el River Camp y terminó saliendo campeón. El mismo futbolista reconoce en una entrevista que dio con el sitio oficial del club que esa fue una alegría incomparable y que a partir de ahí decidió comenzar su carrera como juvenil en las categorías menores del conjunto de Núñez. Lo ficharon finalmente para disputar los torneos de AFA en 2020, pero cuando le tocaba empezar a tener recorrido, lamentablemente vino el parate por la pandemia por coronavirus, que afectó muchísimo al fútbol juvenil, no solamente de River, sino en general de todo el fútbol argentino. Recién en febrero del 2021 pudo volver a jugar. En ese entonces practicó con la novena, realizó la pretemporada y ahí arrancó su camino en las categorías menores del más grande. El balance en general ha sido muy pero muy bueno, pero siempre sabiendo que a medida que va avanzando de división tiene que ir agregando ciertos conceptos, porque en la novena y en las categorías más bajas, más precisamente en la séptima, octava, en la novena, quizás lo físico no es tan determinante en esas divisiones, que es más importante que los jugadores tengan calidad individual y que el equipo colectivamente empiece a mostrarse. En cambio, a medida que se va avanzando, y ya de por sí la reserva es un punto importante, los jugadores tienen que estar preparados para aguantar el ritmo de los 90 minutos, y eso es algo que él mismo ha manifestado que le costó mucho mientras iba avanzando de categoría, porque la jerarquía individual, todo lo que tiene que ver con sus virtudes dentro del campo de juego, no los va a perder mientras vaya avanzando de división. Pero hay algunas cuestiones, como dije, que tiene que ir perfeccionando, porque a la hora de llegar a la primera es algo que no puede no tener. Es más, muchos juveniles terminan tardando más en debutar en la máxima categoría porque tienen todas las condiciones, pero en definitiva desde lo físico no suelen aguantar el ritmo de un partido de primera división. Y no estoy hablando de un partido de máxima categoría contra un rival muy bueno, estoy hablando de un partido más que River puede estar jugando contra algún conjunto de los más flojos de la primera división del fútbol argentino. Por eso es clave que, además de ir perfeccionando todo lo que tiene que ver con sus habilidades individuales, su crecimiento también venga acompañado de todo lo que tiene que ver con la parte física. Y en River eso es muy pero muy importante, sobre todo por el ritmo de juego que suelen tener o que suelen tratar de realizar las categorías más importantes, tanto la reserva, que no está teniendo una buena Copa Liga Profesional, como la primera división, que hasta el momento, cuando estoy subiendo este video, está primero en su zona A, y el conjunto de Martín de Michelis es el mejor equipo del año en el fútbol argentino, y mucho se debe no solamente a lo que tiene que ver con lo futbolístico, sino también a todo lo que tiene que ver con lo físico. Y también hay que mencionar lo que tiene que ver con que va a ser seguramente uno de los pocos jugadores que juegue el Mundial Sub-17 sin haber participado del Sudamericano que se disputó entre marzo y abril de este 2023, porque en su momento el equipo dirigido por Diego Placente, que es el entrenador de la selección argentina Sub-17, logró la clasificación a esta Copa del Mundo que se va a estar llevando a cabo en Indonesia entre los meses de noviembre y diciembre, al salir cuarto del hexagonal disputado a principios de este año. Tantuono en ese entonces tenía 15 años y obviamente no formaba parte del combinado nacional. Sí lo hacían otros 4 jugadores de River que seguramente vayan a la Copa del Mundo, como lo son el Diablito Echeverri, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Ulises Jiménez.
pero debido al gran nivel que ha tenido en general en las divisiones inferiores, Mastantuono se ha ganado un lugar y puede llegar a ser el futbolista más joven del plantel de la sub-17 que vaya a disputar el mundial. Si bien todavía no está la lista definitiva, es un hecho de que va a formar parte de la delegación que va a estar en primera instancia viajando a China para realizar una gira amistosa, algunos partidos de preparación, y posteriormente va a estar jugando la Copa del Mundo. En caso de que no lo esté, me parece que se estaría perdiendo la selección argentina un jugador verdaderamente sensacional, porque ya en el 2025, que es cuando se van a volver a disputar los torneos sub-17, el jugador va a tener 18 años y no los va a poder jugar. En definitiva, me parece que esta es una oportunidad única para el futbolista en cuestión, para que además vaya sumando rodaje de a poco contra otros rivales que no son puntualmente los de las ligas juveniles del fútbol argentino. También es verdad que seguramente su rol no sea tan relevante, por lo menos en el inicio, seguramente arranque desde el banco de suplentes, lo cual puede ser más positivo que negativo para River, porque como dije anteriormente, en caso de tener una buena Copa del Mundo, es probable que lo sigan más de cerca conjuntos importantes del fútbol europeo. De hecho, con el Diablito Echeverri, la dirigencia del más grande tiene ese miedo, porque la situación de Echeverri es claramente distinta. Va a ser titular, lleva la número 10 en la espalda y con seguridad, si es que su nivel se asemeja al del sudamericano, va a tener un buen rendimiento. Y ya en su momento hubo sondeos por el jugador en cuestión desde el Paris Saint-Germain de Francia y desde el Real Madrid, que no se trasladó en una oferta formal y concreta, pero en definitiva estos torneos son muy mirados por los ojeadores y buscadores de los elencos más importantes del viejo continente. Es importante que Mastantuono aproveche esta posibilidad y seguramente de cara al 2024 empiece a formar parte ya de la reserva de River. Normalmente además también es lógico que los jugadores que forman parte de la quinta y de la sexta división den un salto automático a la tercera sin pasar por la cuarta, por lo que es clave que Mastantuono aproveche cada una de las posibilidades que hoy por hoy se le presenten como para hacer que su camino sea lo más adecuado posible. Es cierto que no hay que apurar a ningún juvenil, pero en definitiva tampoco hay que ir tan despacio con un futbolista que todo el mundo que lo ve se da cuenta que, como dije durante todo el video, está por encima de la media del fútbol argentino. River debe aprovecharlo el máximo tiempo posible, porque también es cierto que a estos futbolistas suelen buscarlos rápidamente de Europa y no suelen durar mucho en el fútbol argentino. Esperemos que si llega a jugar el Mundial Sub-17 tenga una buena participación con la camiseta del combinado nacional. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este jugador, claramente salvo algunos videos aislados que ha subido la página de River y algunos otros medios partidarios donde se ve toda la demostración de fútbol que tiene Mastantuono en las categorías juveniles, la realidad es que no puedo hacer quizás un análisis tan detenido de cómo es su rendimiento en la quinta división hoy por hoy, o en la sexta o en la séptima, sobre todo, que fue donde tuvo su mejor nivel y más regular. Pero lo más lógico es que sea ese crack que todos están mencionando, porque no pueden estar todos los formadores y directores técnicos equivocados. Lo que sí hay que tener en cuenta es que llevar a un juvenil tan joven a la reserva y después a la primera división no es sencillo. A veces se lo puede apurar demasiado y a veces sucede todo lo contrario, se lo espera demasiado. Por eso mismo hay que acertar el momento adecuado y justo, como para que esta clase de jugadores puedan ir pegando ese salto correcto. Esperemos que River lo haga correctamente con Mastantuono y que con tan solo 16 años empiece a mostrar todo lo que tiene en la selección argentina sub-17. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.